Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Buenas noches. Quien les saluda, la pastora Mariela, una vez más, buscando tener un tiempo de comunión a través de esta red social a través de la cual Dios nos permite comunicarnos el día de hoy. Así que queremos compartir con ustedes un tiempo de bendición y para eso estamos en este lugar. Dios te bendiga, Luján. Bienvenida. Bendiciones, pastora. Es un honor poder estar acá en este lugar compartiendo esta transmisión en vivo con ustedes, con cada uno en su casa. Te quiero pedir que puedas compartir esta transmisión en vivo desde tu Facebook, compartas con tus amigos, con tus familiares, mandes el link a WhatsApp, mandes el link a tus amigos, a tus compañeros, para que muchos puedan llegar a ver esta transmisión en vivo y sean bendecidos, porque hoy tenemos un tema que nos va a bendecir, que nos va a ayudar a crecer y que pueda que nos motive a conocer más a Dios. Así es, estamos realmente celebrando un tiempo en el cual siempre recordamos que es el tiempo que teníamos consagrado o apartado para celebrar en comunidad y en la congregación el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero justamente ya todos sabemos que a causa de este aislamiento preventivo, el cual estamos transcurriendo todos, bueno, nos encuentra en esta situación. Pero estamos orando y estamos creyendo, agradeciendo a Dios y a los pastores que conforman el Consejo Pastoral, que estamos creyendo de que pronto las iglesias van a poder reanudar sus reuniones. Ya hay tratativas para que a partir del día de mañana por lo menos podamos abrir las puertas de la iglesia para que una persona por vez pueda ingresar y tener el tiempo de oración en el altar, que de tanto provecho es. La oración es realmente la vida del cristiano, así que qué bueno que ya a partir de mañana esto lo vamos a poder celebrar. Ya seguramente en el grupo interno de la iglesia nos vamos a poder organizar, porque no podemos venir en grupo, sino de a uno, pero luego les vamos a estar informando. De todas maneras, agradecemos a Dios por el tiempo que nos permite vivir, por eso queremos que junto a su familia el día de hoy compartamos delante de Dios un tema que Él ha puesto en nuestro corazón, que es la oración. Qué importante es poder saber que en Él nosotros estamos seguros y estamos fortalecidos, porque Él dejó una vía de comunicación. ¿Qué podríamos nosotros hablar o mencionar sobre la oración? Sobre la oración podemos hablar mucho y, como decía la pastora, es muy importante. ¿Y qué les parece si empezamos esta transmisión y este tema orando y presentándola delante de Dios, para que lo que hoy hablemos, el tema que hoy expongamos y la palabra entre en nuestros corazones y pueda dar frutos al 100%, que realmente la palabra toque nuestras vidas y sea el Espíritu Santo ministrándonos? Así que oramos. Papá, te doy muchas gracias por tu amor, tu fidelidad, por cada familia, Señor, que está viendo esta transmisión en vivo, por cada casa, Señor, donde estamos llegando. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo irrumpa en sus corazones, irrumpa en sus vidas, y que les sea revelada, Señor, la necesidad de la oración y la necesidad de conocerte más, que seas vos hablando a sus vidas, hablando a sus corazones, y puedan entrar en un nuevo tiempo de intimidad contigo, del conocimiento de tu voluntad, y puedan, Señor, ser llevados a la sanidad y a la libertad que cada casa está necesitando, que los ambientes sean cambiados y transformados. Y yo declaro, Señor, que en cada casa donde este vivo está llegando, donde este video llegue, Señor, tu Espíritu Santo irrumpe y cambia la atmósfera entera. Declaramos vida, declaramos libertad y declaramos que mientras compartimos el tema, mientras estamos ministrando la palabra, Señor, milagros extraordinarios comienzan a suceder en cada casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué hermoso es poder compartir un diálogo con Dios, que esto es justamente lo que encierra y nos da la oración. ¿Qué es la oración, Luján? Podemos definir la oración, como usted decía, un diálogo, es una comunicación con Dios. La oración no es un monólogo, no es algo que yo expongo hablando conmigo mismo, sino que la oración es una comunicación de dos vías. Yo le hablo a Dios, Dios me escucha y Dios responde mi oración. Y es en tiempo presente, es presente y continua, es en el ahora. Eso es lo que es la oración, un diálogo. No se trata de hablar solamente y de no saber quién nos escucha o de a dónde estará llegando nuestra oración. Sabemos
que hablamos con Dios, Él nos escucha y está atento a responder. Qué bueno es poder saber que el diálogo, este contacto, esta comunicación que Dios nos ha dejado, esta vía de comunicación que Dios nos ha dejado, gracias a los méritos de Jesucristo, nosotros podemos tener este acceso con el Padre. Nosotros podemos comunicarnos de una manera coherente también, buscando su presencia, buscando relacionarnos con Él. ¿Sabes que por mucho tiempo en el ministerio o en lo que llevamos de conocer al Señor, siempre he podido escuchar como personas te dicen, mire pastora, ¿por qué no ora usted que ustedes están más cerca de Dios? ¿O por qué no le pide usted que a ustedes Dios lo escucha? Y esto se torna como en a veces una confusión de saber si Dios escucha más a uno, más a otros, si Dios está más cerca de unos, si Dios está más cerca de otros. Es que todos podemos orar, todos estamos al acceso, es decir, de una oración. ¿Quiénes pueden orar? Quienes pueden orar somos todos. Todos podemos orar. No hay a quien Dios tenga preferidos, sino que todos podemos tener acceso a la oración, hablarle a Dios y que Él esté atento a escucharnos. Ahora, hay un impedimento en nuestras vidas muchas veces y ese es el pecado. Entonces, aquella persona que se encuentra en pecado, que no se arrepiente, está en una posición de injusticia. Por lo tanto, su oración queda sin efectividad, porque Dios no se mueve en ambientes donde hay injusticia, sino que Dios es Dios de justicia. Fíjate que la palabra del Señor dice en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Quiere decir que la oración está al alcance de todos, que todos podemos orar, y si bien la situación que nosotros vivimos con Él a diario nos santifica a través de su presencia, dice que la oración que hace el pecador realmente tiene ese impedimento. Y el poder, pero sin embargo el texto en la parte B dice, pero si alguno es temeroso de Dios, quiere decir que siempre hay un camino por el cual nosotros podemos rever nuestras acciones, nuestros pasos y podernos acercar a Él, porque justamente, retomando tus palabras, establecemos que en la injusticia la fe se hace inoperante, que justamente en estos lugares donde reina o abunda el pecado, lamentablemente la fe no actúa y esa oración es ineficaz. Por eso que bueno es que también la palabra del Señor nos dice en Proverbios 28:13 que el que confiesa su pecado y se aparta de él, no tan solo el confesarlo, sino el apartarse, que este Dios de misericordia opera y entonces nos da la oportunidad de volver a Él. Así es, y quiero sumar otro versículo a lo que usted decía, dice el Salmo 101, versículo 7, el que practica el engaño no morará en mi casa, el que habla mentira no permanecerá en mi presencia. Y qué extraordinario y sorprendente es leer este versículo, porque dice que aquel que está en mentira o engaño no puede permanecer en la presencia de Dios. Y ahí entramos a otro tema importante, otro parámetro importante, que es en dónde yo puedo orar o en dónde es que yo estoy orando. Bien, es el hecho de que nosotros podemos encontrar de que siempre que se estableció un altar, se estableció un ámbito y un centro de adoración, de oración, de contacto con el cielo y la tierra, podríamos decir así. Y nosotros vemos como desde la antigüedad, si fuese la palabra del Señor, dice en Mateo 6:6, que donde nosotros podemos orar, dice que desde lo secreto. Pero también nos encontramos la palabra del Señor que dice que en el templo que edificó Salomón, una vez que él ya lo terminó de hacer todo, que terminó de establecer toda su obra, dice que entonces apareció Dios y con unas palabras significativas habló a él diciendo: voy a responderte a causa de la oración que hiciste en mi presencia. Entonces nosotros vemos que donde podemos orar en todo lugar, pero Dios ha puesto lugares estratégicos y bendecidos donde dice que su oración va a estar, en la oración de su pueblo va a estar atento su oído y él va a estar atento a lo que el pueblo le pueda decir, que es en la casa de oración. También lo vemos en las casas donde nosotros vivimos y nosotros que somos el altar, ya que podemos orar en una esquina, al lado de nuestra cama, en medio de un bosque, en medio de un camino, pero dice que
la particularidad que tuvo el templo es que todo estuvo consagrado, a que hubo un ambiente acorde. ¿Qué tal que nosotros en la casa del Señor es el lugar donde nosotros podemos reunirnos con Dios, pero no con ese Dios religioso, sino al Dios donde se le dedicó un lugar para poder morar y tomar las palabras estas que dijo, la oración que hiciste en mi presencia? ¿Oramos nosotros y generamos presencia o es que la presencia está allí? ¿Cómo funciona esto? Algo importante es que nosotros, y al saber, es que nosotros no oramos para entrar en la presencia de Dios, sino estamos conscientes de que la presencia de Dios está en todos lados y es por eso que nosotros oramos. Oramos en consecuencia de sentir la presencia y nos convertimos en una oración. Y me gusta ese término, me gusta saber que yo tengo que ser una oración. La Biblia dice ser edificados como casas espirituales. Y en Isaías, si no me equivoco, dice que somos casa de oración. Entonces, donde nosotros oramos, no oramos porque para entrar en la presencia de Dios o para sentir a Dios. Ya estamos en la presencia de Dios. Por consecuencia, nosotros levantamos una oración. Miremos entonces que el lenguaje que se mueve alrededor de este ambiente. Una casa de oración está dedicada, está orientada, organizada, consagrada a un Dios para que éste haga de allí su morada. Las viviendas en las que nosotros también habitamos deben tener estos diseños. Sabés que una vez yo pude aprender de un maestro en la palabra que decía que si alguna vez nosotros le preguntamos a Dios si los objetos que tenemos en nuestra casa tienen que ver con la adoración a Dios, si las cosas que yo guardo, conservo o atesoro están dedicadas o están consagradas. Sabés que muchas veces nosotros tenemos nuestra casa llena de idolatría, y no hablo de aquellos que tienen una imagen o a quien le atribuyeron un carácter santo, sino aquellas cosas que nosotros decimos, no me toquen esto porque me muero, no me toquen esto, y lamentablemente hay cosas, imágenes o ambientes que no agradan a Dios. Es más, voy a ir un poco más lejos y voy a decirte que tal vez en nuestra casa tenemos un lugar donde cocinamos, un lugar donde dormimos, un lugar donde, nos aseamos, pero en pocas casas hay un lugar donde tenemos un lugar con un altar permanente, sino tal vez al lado de nuestra cama, usamos una silla, y una vez nos enseñaron de que tomáramos una silla y la consagráramos, así fuese en un rincón, y que siempre lleváramos nuestras causas a ese altar, que le dedicáramos, le destináramos a Dios, así sea un espacio físico, para que de esa manera nosotros también viéramos que en nuestra casa hay un altar. Y luego también, como misma vos decís, nuestra vida que tiene que ser realmente un altar, nuestra vida que tiene realmente que ser la oración y la adoración. ¿Y hay algún modelo a través del cual nosotros podamos basar nuestra oración o una guía a través de la cual nos podamos guiar? La Biblia nos relata cuando los discípulos querían aprender a orar, y es entonces que Jesús les da el modelo de la oración, y es el Padre Nuestro. Podemos encontrar Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Vamos a ver la oración del Padre Nuestro y cómo Jesús le enseña a los discípulos cómo deben dirigirse a Dios. Notoriamente nosotros vamos a partir que cuando también Lucas 11 lo podemos encontrar el Padre Nuestro, nos empieza diciendo cómo no debemos. No hagan largas oraciones, traten de perdonar antes de decir, nos dijo qué no hacer, para enseñarnos realmente qué sí hacer. Y cuando esta oración, que es un modelo, no tiene por qué ser una oración repetitiva o algo que nosotros le quitemos valor desde la elocuencia sin captar lo que quiere decir, es una oración primero que Jesús hizo para enseñarnos a nosotros, porque es una oración que no aplica a Él, más allá de que tiene que ver con que sí ora al Padre y demás, pero aplica para nosotros más que nada. Entonces vemos que es una oración que Él nos enseñó a hacer. Y me gustaría que nosotros pudiéramos repasar un poquito más o menos el enunciado de esto y pudiéramos traer un poquito de luz, que empieza, por ejemplo, acerca de la invocación que hace inicial y dice Padre Nuestro, y nos habla acerca de una posición como hijos enviada hacia un Padre que provoca para nosotros nuestro origen. Así es, dice Padre Nuestro, también tiene que ver con mi fuente,
¿sí? Un papá es aquel que brinda seguridad, brinda confianza, es una fuente que está proveyendo para la casa. Entonces, cuando decimos Padre Nuestro, estamos reconociendo de dónde viene nuestra fuente, de dónde somos, nuestro origen, que Él es nuestro papá y que Él es la fuente de todo lo que necesitamos, lo vamos a poder encontrar en Él. Lo estamos reconociendo. Mirar este origen es poder tomar aún desde el Génesis. Escuchaba a una predicadora que mencionaba acerca de que dice, Dios le habló al agua y produjo los peces, le habló a la tierra y produjo plantas y animales, y dice, pero se habló a sí mismo y generó y se produjo el hombre. Si nosotros sacamos de su ambiente, los peces mueren. Si sacamos el ambiente natural, los árboles los arrancamos de la tierra, mueren. Y si nosotros nos salimos de esta fuente que es nuestro Padre Dios, también morimos. Entonces nosotros vamos a ver que esta oración nos alinea a nosotros o nos vuelve a introducir con esta esencia, con esta fuente, con esta provisión y con esta genética que tenemos, es que somos hijos. La posición a través de la cual nos ubica la oración es la posición desde un hijo. Nosotros tenemos, dice que estás en los cielos. Sí, dice la palabra que estás en los cielos, y esto quiere decir que estamos reconociendo que Él tiene toda la autoridad y que está sobre todo. Es decir, que Él tiene el gobierno y el señorío de nuestras vidas, de la creación, de todo el universo. Estamos reconociendo la autoridad que Él tiene. Estamos observando la posición sobre todo y sobre todos, que más alto que Él no hay nadie. Nosotros sabemos que la autoridad se delimita o hay cadenas de autoridad, pero delante de Dios no hay una autoridad máxima que Él. Entonces, cuando nosotros desde la oración Jesús nos está mencionando que estás en los cielos, nos habla de la posición desde la cual Él está establecido. Alto como Él, sublime como Él, no tiene igual. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado al ir a nuestra oración y pensar dónde estamos depositando nuestra confianza, en cuál es el origen o la base de autoridad que nosotros tenemos. Sobre los cielos está sentado, dice que el cielo es estrado de Él, Él apoya, él se basa, ese es el lugar donde Él está sentado. Y muchas veces nuestra confianza está a veces debajo en la tierra. Pero sin embargo, la oración de fe nos lleva a nosotros a reconocer desde dónde dice la palabra, alzaré mis ojos a los cielos. ¿Y de dónde viene mi socorro? Mi socorro no viene de la capacidad humana, de la posición que yo tenga, sino de dónde viene mi socorro. De Jehová, decía el salmista. Y luego nosotros tenemos que dice, santificado sea tu nombre. Acá podemos tomar un principio súper importante, y es que muchas veces hemos venido a la oración directo con nuestra lista de peticiones. Y es algo que no está bien, que no está en el modelo de oración que Jesús nos dejó, como estamos viendo. Dice, santificado sea tu nombre. Podemos también traducirlo como honrado sea tu nombre. Y habla de estar en una posición de adoración, donde yo le entrego adoración al Padre. Cuando yo inicio mi oración reconociéndolo, afirmando quién es Dios, dándole la alabanza, dándole adoración, es entonces que mi oración es efectiva. Porque si yo entro a la oración sin haber afirmado a Dios, sin haber adorado, sin haber reconocido a Dios, lo que hace es que mi oración sea ilegal. Porque estoy viendo la oración como si fuese un amuleto. Y esto es algo que a mí me rompió la cabeza, porque fue que entender que en mi oración, cuando yo venía a hablar a Dios, no venía a traerle peticiones, que quiero esto, quiero lo otro. No era, Dios no era el que me iba a cumplir todos los deseos porque yo quisiera, sino que la oración era un momento en donde yo conozco a Dios y entender que primero tengo que adorarlo, afirmar quién es Él en mi vida, porque no puedo reconocer y honrar a quien no conozco. Entonces, afirmar a Dios hace que mi oración sea efectiva, porque reconozco quién es aquel que responde. Ya no sería desde lo impositivo, sino desde el hecho de reconocer de dónde viene nuestra fe, de dónde viene nuestra provisión, para todas las cosas que dice la palabra, que nosotros no nos preocupemos por estas cosas, porque sabemos que nuestro Dios sabe de las cosas que tenemos necesidades. Y qué bueno es poder saber que desde la posición de un adorador surge el santificado sea tu nombre, y que el nombre carga todo el potencial de la autoridad, de las
las características del carácter, porque el nombre de Jesús es el nombre más grande que se nos puede haber dado, que es la revelación mayor del Padre. Es decir, en Jesús nosotros vemos la revelación del Padre. Y dice que no hay otro nombre que se nos haya dado a nosotros en el cual nosotros podamos tener lo que tenemos en Él. Entonces, santificar su nombre, reconocer su nombre, darle el lugar que a su nombre le corresponde, nos pone a nosotros también en la posición de adoradores. Y eso dice la palabra del Señor, que si hay alguien que Dios está buscando, justamente es un adorador. Así que qué bueno es que si yo en oración le estoy buscando a Él y le adoro, entonces se establece la comunión y el vínculo, porque Él también está buscándome a mí en ese plan de adoración. Luego dice la palabra también que sigue el Padre Nuestro, dice: hágase tu voluntad. Y estamos orando tal vez ya desde ese lugar como una posición de siervos. ¿Qué podríamos nosotros mencionar cuando hablamos acerca de este ítem? Cuando hablamos acerca de que Él haga su voluntad, podemos remontarnos a la Biblia en cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Y Él dice: Padre, si puedes, que pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es conocer la voluntad de Dios y actuar en base a ella. Leía por ahí que decía que nuestra oración no es efectiva, sino que la oración está subordinada al conocimiento que yo tenga de la voluntad de Dios. Porque si yo tengo un buen conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, mi oración va a ser precisa y va a dar justo en el blanco. Por eso considerábamos, cuando definíamos la oración, este diálogo de dos vías que vos decías, actual, vigente, para el ahora, que desata una comunión, acerca también de que es un diálogo coherente, de que es un diálogo que tiene que ver, que nosotros no vamos a estar pidiendo cosas que van contra su voluntad, y que tampoco vamos a desconsiderar lo que Él quiere. Cuando Dios está establecido en mi vida y su voluntad para mí es revelada y conocida, entonces ya mi voluntad y la de Él se fusionan. Entonces hay veces que nos enseñaron a decir: mira, vas a tener que renunciar a tu sueño para cumplir el sueño de Dios, cosa que yo creo que nos mal enseñaron, porque cuando Dios es el centro de nuestra vida, su voluntad pasa a ser la mía, y mis sueños pasan a ser los de Él, y sus sueños pasan a ser mis convicciones. Entonces yo no tengo por qué dejar ni renunciar a nada, porque su voluntad pasa a ser el diseño perfecto para el cual Él me estableció, como fue en este caso que vos hablás del Getsemaní, donde sabíamos que la voluntad del Padre era que en la cruz se pudiese redimir la humanidad, y esa era la voluntad que también Jesús había asumido. Pero hay momentos donde tal vez el temor, la debilidad y ciertas cosas que nos envuelven nos lleva a nosotros como a hacer esta clase de oración en la cual nos tenemos que rendir para pedirle a Dios que sea su voluntad, porque muchas veces a nosotros como que se nos olvida un poquito el diseño perfecto. No digo que sea el caso de Jesús en ese momento, pero a causa de lo que Él sabía que venía hacia adelante, bueno, tuvo que doblar su voluntad. Y fíjate que esto lo logra a causa de la permanencia y la persistencia de la oración, porque la primera oración de Jesús es: Señor, la verdad que la copa que me estás dando a beber es muy amarga. La segunda vez: bueno, ya que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la tercera vez que Él entra en oración, Él dice: ya llegó el tiempo, vamos, que ahora hay algo que yo tengo que cumplir. Quiere decir que manteniéndome en la oración, perseverando en esta, yo voy a ver la voluntad de Dios cumplida en mi vida, y yo me voy a ver cumpliendo la voluntad de Dios. Qué bueno es poder saber que la oración nos da este acceso, que nos mantiene en esa vigencia. Y luego tenemos otro enunciado en el Padre Nuestro que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, o danos el pan nuestro. Acá podemos ver que estamos hablando desde una posición de mendigo, en el que estamos clamando por el pan de cada día para nuestras vidas, para nuestras familias, para nosotros. En eso podemos nosotros entender que lo comprendimos. Hay un libro que yo tengo que me compartió una pastora aquí en Catriel casi los años que llegamos aquí, y tiene una enseñanza muy hermosa acerca de cómo el pueblo de Israel oraba por este pan diario. Dice que ellos empezaban a orar desde que el trigo era sembrado.
Entonces ellos estaban todos los días orando, Señor, que el trigo sea propicia, el sol, el agua, la lluvia, el sembrador, luego cuando el barbecho iba creciendo, luego el tiempo de la cosecha, luego cuando lo producían, luego cuando lo comercializaban, cuando se hacía harina, cuando hacían los productos. Es decir, que ellos estaban orando por el pan nuestro de cada día, todos los días, de modo que el pan que llegaba hoy a su mesa era la oración que ellos habían hecho tal vez meses anteriormente. Y porque a veces nosotros vemos que se carece de lo básico y lo necesario porque la gente tampoco lo ora, o nos sentamos a orar y decimos ya hoy quiero. Y realmente este proceso de oración continua es la que nos lleva a nosotros no tan solo a creer que la oración acumulada, pero la oración insistente, la oración permanente. Recuerdo la palabra del Señor donde Él le dice que Jesús les enseñó a los discípulos una parábola con la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces es la oración una necesidad. ¿Cuándo debemos orar? Siempre. ¿Y de qué manera? De la manera que no desmayemos. Entonces, si hay carencias hoy, del día de hoy en tu casa, quiero animarte que te pongas a orar desde antes de ayer. ¿Para qué? Porque Dios está escuchando a aquel que con un corazón sincero se acerca a Él, pero muchas veces ha sido que nuestra voz ha sido silenciada. Entonces, en el mundo espiritual nuestra voz no se escucha, porque la oración es también la legalidad a través de la cual el reino, ya sea de las tinieblas o en Dios, nosotros podamos ser oídos. Así que en el hecho de poder saber de que el pan nuestro de cada día nos debe dar hoy, nosotros tenemos que orar hoy, mañana y pasado, porque sabemos que de cierto su voluntad para con nosotros es no haber visto justos desamparados, ni su simiente que se encuentre en mendicidad. Luego tenemos, dice, perdona nuestros pecados. Cuando oramos, y así como usted decía hace un rato, ¿cómo orar? Cuando oramos necesitamos liberar perdón. Cuando oramos reconocemos nuestra condición de pecadores y tenemos que rendirnos delante de Dios. Dice también, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, no puedo orar si tengo falta de perdón, porque es un impedimento para que mi oración llegue delante de Dios. Entonces, al momento de orar, necesito revisar mi corazón, exponer aquellas cosas que están mal delante de Dios, como usted decía, con el que confiesa su pecado y se arrepiente, entonces tiene acceso. Debemos pedir perdón, arrepentirnos, que el arrepentimiento no es solo pedir perdón, sino es cambiar de dirección, es cambiar nuestra manera de vivir, nuestro accionar, y perdonar a otros, porque la falta de perdón no nos deja que el perdón de Dios llegue a nuestra vida. Es la condición para que también nosotros podamos hablar con Dios, podamos, digamos, entrar en esa relación íntima con Dios. Hubo alguien que definió la oración como ora-acción. Quiere decir que desde las rodillas nosotros estamos estableciendo un diseño que luego, si nos ponemos de pie y trabajamos por lo que hemos pedido, seguramente va a venir. Hay muchas personas que se quedan solo con el hablar, solo con esa charla que tuvieron, y no se levantan ahí a tratar de que las cosas sean cambiadas o sean enmendadas. El perdón es una decisión, y si yo decido, tengo que empezar a levantarme, a tomar la actitud de revertir ese camino. Pedir perdón no significa estar de acuerdo con lo que me haya pasado, sino significa reconciliar, liberar, soltar. Tampoco significa olvidar, porque en realidad lo que Dios hace es sanar la persona. Entonces, qué bueno es que nosotros en la oración vamos a pedirle a Dios: Señor, dame las fuerzas, ayúdame, yo quiero hacerlo, pero que también nos determinemos y tomemos la decisión de hacerlo sabiendo que esto condiciona también el que nosotros seamos perdonados. Y las ofensas terrenales no tienen nada que ver con las ofensas celestiales que nosotros tenemos delante de un juez tan justo y aunque misericordioso, pero Él es justo y coherente con todos. Y para ir terminando lo que es el Padre Nuestro, dice que luego termina diciendo: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así es. Antes de continuar, aquellos que se han estado sumando, queremos bendecirlo, decirle que estamos hablando sobre la oración. Estamos tomando ahora el modelo del Padre Nuestro de cómo deberíamos orar, no como una oración de repetición, sino como un modelo a tener
a seguir para poder venir delante de Dios y establecer una comunicación y estar en comunión con el Padre. Como decía la pastora, la oración termina: no nos metas en tentación, líbranos del mal. Y es importante entender que Dios no tienta a nadie, sino que son nuestros propios deseos, nuestra propia concupiscencia, como lo dice la Biblia, la que nos lleva a caer en esas circunstancias. Entonces, lo que pedimos a Dios acá es que nos dé la fuerza y la fortaleza para que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, podamos salir victoriosos. Así como Dios tiene su diseño, el enemigo y las tinieblas también tienen el suyo. Y sabes que justamente la tentación viene a nuestra vida por aquellas cosas que nos gustan, por aquellas cosas que creemos nos hacen falta y por aquellas cosas que deseamos. Entonces el enemigo usa estos conceptos para poder llegar a nuestras vidas y hackear nuestra vida de comunión, porque sabe que si corta el suministro a la fuente que nosotros tenemos, entonces nosotros vamos a también secar nuestra vida, también vamos a morirnos literalmente, porque ya la oración es la vida del cristiano, en la cual yo mantengo vigente mi fe y la actualizo y fortalezco la relación que yo tengo con Dios. ¿Acaso hay una fórmula para orar a alguien? Es decir, ¿a quién deberíamos dirigir nuestra oración? Nuestra oración, así como lo vemos en el modelo del Padre Nuestro, debe ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Dice la palabra que todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, hablando Jesús, le será dado. Entonces nuestra oración tiene que ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Así es, y a través del accionar del Espíritu Santo nosotros vemos como la Trinidad está a nuestro favor y nosotros en contacto con ellos. El poder considerar que dice la palabra: hasta ahora no has pedido ninguna cosa en mi nombre, dijo Jesús, hasta ahora no han pedido nada. Y dice que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo en oración, entonces lo vamos a recibir. Y sabes que para poder hacer una oración eficaz y para poder hacer una oración que sabemos que el Padre va a escuchar, nuestra manera de orar es orar con fe, orar creyendo y orar por la palabra de Dios. Entonces la palabra del Señor dice que si yo oro conforme la voluntad de Dios, Dios me va a escuchar. Y si sé que Él me escucha, sé que tengo con Él también todas las cosas que yo le haya pedido. Entonces, qué bueno es poder conocer la palabra de Dios, porque a través de ella se me revela su voluntad, tengo el diseño de lo que yo necesito hacer y es la manera de orar eficazmente. Y a través de la oración, los imposibles pueden darse en la posibilidad, porque es el terreno de Dios. Los imposibles es justamente la especialidad de Dios. Entonces oramos al Padre en el nombre de Jesús, y para poder mirar también nosotros vamos a ver los tipos de oración que tenemos. Hay distintos tipos de oración. Uno de ellos es la oración de intercesión, que es cuando yo me pongo a la brecha por alguien, cuando yo, como lo dice la palabra, intercedo por la vida de alguien que está en necesidad, que está necesitando, o por alguna circunstancia, situación. Otra que podemos tener, otro tipo de oración, es la de acción de gracias, cuando hay momentos en los que hemos visto el favor de Dios guardando, cuidando nuestra vida, y nosotros levantamos un agradecimiento a Él. Tenemos también oración de adoración, que es cuando, como decía, son oraciones en donde yo reconozco a Dios, donde no soy yo, donde yo no existo, sino que es Él, donde yo lo reconozco, donde yo destaco sus atributos, en donde yo hablo y solo reconozco todas aquellas cosas que Él es. Podemos también tener una oración corporativa, que es la del acuerdo, es cuando entre todos nos ponemos de acuerdo por algo y oramos. Dice que la iglesia primitiva era una iglesia que oraba en acuerdo, era una iglesia de oración corporativa. Dice que ellos oraban en un mismo sentir, en un mismo espíritu, todos juntos por una misma visión, un mismo propósito tenían. Y era por eso que la iglesia primitiva fue tan efectiva. La iglesia primitiva arrasó tanto, fue tan llena del Espíritu Santo, porque estaban en acuerdo y eran uno, así como Jesús dijo, que sean uno. Fíjate que dice que cuando Pedro fue encarcelado, nos habla y nos relata todo, dice, pero la iglesia oraba. Las cárceles se abrieron, la realidad fue cambiada porque había una iglesia que estaba orando, que estaba clamando, era una iglesia que estaba unida en propósito. Así es, creo como iglesia en pleno últimos tiempos debemos entender que tenemos que estar en este tipo de oración corporativa, de acuerdo, y el saber que Dios
no es un ídolo al que veneramos todos los domingos o cada vez que vamos a una reunión, sino es que es un Padre que busca una relación íntima con nosotros, que busca comunicarse, que busca hablarnos, que busca conocer nuestro corazón. Si bien Él conoce todo, Él espera que nosotros le entreguemos nuestro corazón, le digamos qué cosas nos están afectando, qué es lo que nos da miedo, temor, para que su amor irrumpa, porque Él es caballero y nos va a darnos la chance a nosotros de que nosotros nos acerquemos a hablarle, a entregarle nuestra vida, y que Él se encarga después de que su amor irrumpa en nuestros corazones. Fíjate que Dios está al alcance de la oración de alguien que dobla sus rodillas y dice que delante de Él se dobla toda rodilla. Yo doblo mis rodillas y Él ya está en gobierno del ambiente porque estoy rindiéndome delante de Él. Pero hay algo que me impacta y es poder saber que si bien yo le busco a Él en la oración o como mencionabas vos, que no busco, como decía Elías, en cuya presencia estoy, es decir, no busco para que la presencia se manifieste, sino saber que a causa de esa presencia yo estoy en comunión con Él. Pero Él está buscando adoradores y envuelve la oración. Y Él está buscando intercesores que envuelve la oración. Y esa oración de rompimiento, esa oración de guerra, a través de la cual nosotros vamos llegando y vamos ingresando, miremos que es el deseo del corazón del Padre buscarnos, tener un encuentro con adoradores y también con intercesores. Así es, cuando hay un lugar en donde se levanta un altar de oración, un altar de adoración, y hay continuamente sacrificio delante de Dios, dice la palabra, que dice, presentad vuestros cuerpos como un sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. Nosotros, como decíamos al principio, somos casa de Dios y estamos continuamente llevando sacrificios delante de Dios. Cuando nosotros traemos nuestro sacrificio de alabanza, de adoración, ¿cómo yo puedo adorar? Adoro a Dios entregándole aquellas cosas que amo y que no me van a servir para alcanzar el propósito. Yo adoro a Dios entregándole tiempo, entregándole vida, trayendo mis ofrendas, trayendo mi diezmo, trayendo la obediencia delante de Dios. Entonces, continuamente estoy llevando sacrificio delante de Dios. Y el sacrificio es lo que abre los cielos. Dice la ley del sacrificio que para que algo tenga vida, primero algo tiene que morir. Y muchas veces necesitamos morir a ese amor al dinero, al amor a aferrarme a cosas, a no entregarle a Dios. Y la ofrenda es uno de los principales canales por los cuales yo puedo adorar a Dios. Si bien el dinero queda en la tierra, si bien lo que el papel, el billete queda acá, lo que sube delante de Dios es mi honra, es mi adoración, es la actitud que tiene mi corazón. Vemos gente en la Biblia que abrió los cielos donde quiera que esté, donde se paró, donde estuvo, porque trajo delante de Dios sacrificio. Como hablábamos, Salomón llevó sacrificio delante de Dios. Dice, los cielos se abrieron sobre Israel y Dios le habló y le dijo, estuviste en mi presencia y escuché tu oración. Así que yo les invito a que hoy podamos tener una actitud de sacrificio, de adoración, y podamos traer nuestras ofrendas delante de Dios. Así que donde estás, te invito a que tomes tu ofrenda y sabiendo que la ofrenda no es solo un acto que hacemos comúnmente, sino que la ofrenda es adoración y llevar honra delante de Dios. Así que hoy con tu ofrenda en tu mano, con tu familia, quiero que podamos hacer una oración por cada uno de ustedes. Señor, te doy gracias por tu amor, gracias por buscar tener una relación íntima con nosotros en cada momento. Señor, cada casa donde hoy está llegando este video, hay personas que están levantando un altar para ti, Señor. Oro para que los cielos se abran a causa del sacrificio que ellos están trayendo delante de ti. Que tú abras los cielos a causa, Señor, no solo de sacrificios espirituales que son la alabanza, la adoración, sino también a través de aquellos sacrificios, Señor, monetarios, Señor, a través del dinero, a través de la ofrenda de sus diezmos, Señor, que tú los bendigas y abras los cielos sobre cada casa y seas tú trayendo respuesta y provisión del cielo en donde quiera, Señor, que este video llegue. Te doy gracias por todo y traemos nuestras ofrendas con una actitud de gratitud, de honra, Señor, y de reconocimiento de que solo de ti dependemos y solo tú eres nuestro proveedor. Gracias, papá. Amén y amén. Amén. Entonces vamos a depositar, vamos a movernos un poquito nuestra ofrenda y luego
yo quisiera compartir con ustedes en este momento, luego para tener un tiempo de oración, un texto que es el Salmo 34:4. Me gustaría compartirlo con ustedes. Dice así: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Hoy les hemos hablado de la oración, del valor, del poder, del dónde, cómo, cuándo, de qué forma poder orar. Pero hoy yo también quiero hablarte que solo por una oración vos podés cambiar tu vida. Dice el texto que los que buscaron dice, busqué a Jehová y él me oyó. Yo quiero decirte que si hoy querés cambiar y rendir el curso de tu vida para que a través de una oración el Señor pueda cambiar tu vida, Él pueda librarte de tus temores, Él pueda alumbrar tu vida, pueda cambiar realmente lo que necesitas cambiar, lo que querés cambiar, esto es posible. ¿De qué manera? La palabra del Señor me dice que Dios es amor y con un amor eterno busca que cada día nosotros volvamos a Él. Pero el pecado nos mantiene lejos. Cuando nosotros nos hacemos a nosotros mismos fuertes, entonces nos impedimos el dejar que Él obre en nuestro favor. Y Él el día de hoy está llegando a través de mi voz o de este video, de esta transmisión a tu vida para que vos puedas tomar la decisión del cambio. Busqué a Jehová y Él me oyó. Si vos el día de hoy podés volcar tu corazón a Él y aceptar este cambio que Él te está ofreciendo, tu vida también va a cambiar. Yo quiero decirte que hay una garantía en la cruz del Calvario, que es el lugar de donde a través de esa reconciliación que nosotros tuvimos, vamos nosotros a tener libre acceso al Padre, a poder orar y que Él nos va a escuchar, porque ya pudimos escuchar que la mención es Padre nuestro. Y si nosotros no nacemos de agua y de espíritu o no nacemos en este nuevo nacimiento, nunca podríamos llamarle a Él Padre. Pero esa adopción que Él nos dio, esa libertad que Él nos dio, yo quiero disponerla hoy delante de este lugar para que la puedas tomar. Y si tu corazón desea recibir esta paternidad de Él, si que podés hoy desmayarte en sus brazos, que es el mejor lugar, el lugar más seguro, yo quiero invitarte a que hagas una oración. Él te ama y realmente quiere llegar a tu vida. Puede ayudarte por misericordia o por la legalidad de que sos su hijo. A mí me gustaría brindarte la ayuda y la oportunidad de que puedas, conforme Juan 1:12, decir que más a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, Dios le dio el poder de ser hechos sus hijos. Entonces yo quisiera compartir con vos una oración y que la puedas repetir conmigo para que pudiéramos nosotros clamar así como dice el texto: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Quiero invitarte a que puedas recibir esta promesa en tu vida para así de esta manera decirte que un día Él también va a venir a buscar a los suyos, a su iglesia, y entonces ese día qué bien que podamos sentirnos todos al podernos ir al regazo del Padre. Me gustaría que si querés este cambio en tu vida puedas hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por recibirme tal como estoy. Te confieso como mi único y suficiente Salvador. Perdóname de todos los pecados que yo haya cometido consciente e inconscientemente. Hoy te confieso para toda la vida. Sé el Señor de todas las áreas de mi vida. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Y cuando tú vengas, me llames por mi nombre. Yo quiero orar ahora por tu casa y tu familia. Señor, bendigo a cada persona que ha repetido esta oración para que tú seas en él una fuente, un manantial de oportunidades y de cambio. Te doy gracias, Señor, porque tú sellas su corazón. Dice tu palabra que tú nos has dado las arras del Espíritu por el cual también nosotros hoy podemos clamar: Abba, Padre. Gracias, Señor, por cada nacimiento, Señor, que se ha formalizado el día de hoy a causa de los corazones que se han vuelto a ti. En el nombre de Jesús te lo agradezco. Amén y amén.
Para poder ir finalizando, Luján, quiero que nos puedas proponer, aclarar o mencionar cómo sabemos que estamos orando bien, cómo sabemos que la oración que nosotros estamos realizando, cómo podemos probar que esta oración lo estamos haciendo bien. La prueba de que estamos orando es que nos convertimos en portadores de su presencia. Cuando estamos orando, vamos a un lugar y la gloria de Dios se manifiesta en ese lugar. Su presencia se hace evidente, los ambientes son cambiados, todo es transformado porque la presencia de Dios está en nosotros. El poder que nosotros tengamos de Dios va a ser directamente proporcional a nuestra vida de oración. Así como está nuestra vida de oración, va a ser el poder de Dios que haya en nuestra vida. Como Dios nos use, va a ser lo que hagamos en la oración. Jesús pasaba horas orando y después hacía milagros extraordinarios, pero el resultado era lo que él había conquistado en la oración, era el resultado que después veía. Él era un portador de su presencia, él vivía, tenía una vida constante de oración, y a causa de esa vida constante de oración era el poder que él cargaba. Ya dijo un hombre: si me dieran 6 horas para talar un árbol, 4 afilaría el hacha, y con las 2 horas seguramente le alcanzarían para poderlo derribar, porque muchas veces nosotros queremos hacer por fuerza humana lo que entregándole el tiempo a Dios se podría realizar de una manera diferente. Si nosotros fuéramos a Él con mayor fluidez, con mayor confianza, ciertamente nosotros seríamos más eficaces. Entonces, tal vez nos quedó mucho para hablar de la oración, los enemigos que tenemos, las dificultades muchas veces, pero hay una cosa que queremos invitarte ya antes de ir a estos pedidos de oración que tenemos aquí, es a que ores, que no digas no sé orar, no sé qué decir. Mira, toma la base del Padre Nuestro y empezá a recorrerlo, y ahí tenés para orar mucho tiempo. La oración es la vida espiritual que vas a tener, la dependencia de Dios. No se aprende de otra manera más que orando. Orar es hablar con Dios y creer de que Él te está escuchando. Por eso queremos invitarte a que confíes en que tus palabras van a ser escuchadas. Así que yo quiero orar en esta hora por Luciano, que el día de mañana va a estar rindiendo unas materias, también por Juan, para que todos los trámites que está haciendo salgan bien. Quiero orar también por la vida de Lourdes, que nos está pidiendo oración, que le duele mucho la cabeza, y estamos creyendo que Dios va a ser consecuente al clamor de sus hijos y que conforme su fe también se va a hacer. Nos acompañan entonces en este tiempo de oración. Padre, delante de tu presencia hemos mencionado estas peticiones que nos han llegado. Aún, Señor, sumamos a lo que hemos mencionado aquellas que están en el corazón de la audiencia, aquellos que están, Señor, en la vida de aquellos que no se han comunicado, que no han escrito su mensaje, pero que tú estás presente, Señor, para ellos. Yo te pido que tú seas la respuesta y que sea visible y Señor amado, sea tangible, Señor amado, tu presencia, Señor, para con cada uno de ellos. Hoy les hemos hablado de que tú eres el Dios de los ámbitos imposibles, que al clamor de tu pueblo tú respondes, aun cuán difícil pudiese ser en esta tierra. Clamó Josué y un milagro sobrenatural vino sobre el sol y sobre la luna. Clamó Moisés y los mares se abrieron. Clamó Ana y la esterilidad desapareció. Clamaron, Señor amado, en el tiempo de guerra y tú fuiste consecuente en la batalla. Por eso hoy oramos conforme sea la petición de cada uno de ellos y tú seas consecuente a la respuesta que ellos necesitan. Tu palabra dice que tú tienes pensamientos de bien para darnos el fin que nosotros estamos esperando. Señor, hay familias que están esperando su provisión, están esperando, Señor amado, la sanidad, están esperando la liberación, están esperando la restauración. Nosotros estamos creyendo que tú irrumpes, Señor, en esos lugares y traes la transformación, Señor amado, que ellos necesitan. Nosotros nos alineamos y creemos, Señor, que dice tu palabra que lo que pidamos en oración creyendo lo vamos a recibir. Padre, es tu voluntad, Señor, que ninguno de ellos se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Por eso te pido que tú veas el corazón de cada una de las personas del día de hoy, Señor, o de los días, Señor, donde las repeticiones de este video puedan llegar, Señor, y hagas el milagro que ellos están necesitando.
Padre, te damos muchas gracias por el tiempo compartido, por estas vías de comunicación, Señor, pero por sobre todas las cosas, por la unidad de tu Espíritu Santo, a través de la cual tú nos permites conectar, Señor, con cada una de las personas que han estado atentas a esta transmisión. Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos, Luján. Nos despedimos, que Dios los bendiga mucho, Dios bendiga sus casas. Queremos dejarle antes de irnos unos anuncios y mañana jueves 21 horas tenemos un Zoom. A través de la aplicación Zoom vamos a hacer una videoconferencia con los jóvenes del ministerio. Así que les vamos a enviar el link al grupo de WhatsApp. Si no estás en ese grupo, escribinos, déjanos ahí en los comentarios y te agregamos para que puedas ser parte. Segundo, el día viernes 21 horas vamos a hacer una transmisión en vivo especial para jóvenes. Así que compartí con tus amigos, compartí con tu familia, ahí con tus hijos, invítalos, sean parte de lo que va a ser esta transmisión en vivo. Tercero, seguimos con 71 días de conquista, así que si tenés tu devocional, todos los días lo estamos haciendo, estamos compartiendo también en la página de Facebook el devocional, compartilo con tus amigos que a alguien le va a ser de bendición. Sin más, creo que nos quedan más anuncios, que Dios te bendiga mucho, que te actives, que empieces a orar, que empieces a clamar y sabemos que los cielos se abren cuando alguien comienza a clamar, cuando hay un pueblo, aun cuando haya una sola persona, quizás estés solo en tu casa, pero vos estás orando, estás clamando, quiero decirte que los cielos se abren a causa de tu oración y de los sacrificios que estás haciendo. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima transmisión. Nos vemos el día domingo, Dios mediante, en una transmisión similar como la de esta, pero no dejen de comunicarse, de conectarse el día de mañana. Sabemos que estamos en un aislamiento y no podemos trasladarnos, pero busca la manera de tener acceso a internet para que no te pierdas este programa especial del día de mañana. Y el día viernes también están realmente los jóvenes preparando algo para pasar un tiempo maravilloso. Y bueno, el qué decirte, de que no te olvides que aún en estos tiempos de crisis, Dios sigue en su trono y espera que cada uno de nosotros pueda comunicarse y aliarse con Él. Te bendigo y desde este lugar te decimos que los amamos y esperamos el día en que podamos volvernos a encontrar en la reunión en la casa del Señor, y que para cualquier cosa que necesiten saben que pueden comunicarse a mi teléfono, y si hay alguna petición que cada uno de ustedes tengan, nos dejan un mensaje que nos vamos a estar comunicando. Dios les bendiga, los amamos.